Quiero darles una pequeña reflexión y espero le entiendan. Y se trata de una antigua leyenda, una que cuenta que un famoso rey decidió convocar a sus sabios y eruditos a una asamblea para solicitarles un favor. El rey entonces le dice a sus eruditos: acabo de traer un gran anillo de mi última conquista, dijo el monarca, y es muy valioso, y además me ofrece la posibilidad de que pueda guardar algo aún más valioso en su interior. Necesito que ustedes al final del día me entreguen una frase que sea la más sabia que algún mortal haya escuchado jamás. Ya te imaginas a los sabios pensando: ¿qué frase vamos a poner? Tiene que ser una muy buena, que ningún mortal haya escuchado, o al menos no se imagine de esa manera, ¿no? Y entonces aquellos sabios fueron a buscar aquella frase, y el rey les dijo: quiero que lleguen a una conclusión a partir de toda su sabiduría, y luego la escriban en un papel diminuto, y entonces yo guardaré esa frase en mi anillo, y si algún día el infortunio permitiera que me encuentre en medio de una crisis muy profunda, abriré mi anillo, y estoy seguro de que tal frase me ayudará en el peor momento de mi vida. El rey estaba confiando en la frase de aquellos sabios, así que los sabios pasaron el resto del día así, quebrándose la cabeza, debatiendo cuál sería esa frase. Resumiría toda la sabiduría que ningún humano había tenido jamás, porque era algo muy importante lo que su rey les había encargado. Entonces ellos debían tener preparado esa parte. Cuando cayó la noche, uno de los eruditos del reino, en representación de todos los demás, se acercó al rey y con una frase escrita en un pequeño papel traía resumido lo que el rey había pedido. Aquí está, su majestad. Solo tiene que guardarla en su anillo y leerla en caso de que una gran crisis golpee su vida y su reino. Aquel monarca guardó el papel en su anillo y se olvidó del tema. Pero las cosas con el tiempo cambian. A los pocos años, el reino fue saqueado por los enemigos y el palacio se redució a escombros. El rey logró escapar entre toda aquella masacre, entre las sombras, y se ocultó detrás de unas rocas, y en las afueras de su devastada corte, allí, observando un precipicio, consideró la posibilidad de quitarse la vida, arrojándose al vacío antes de caer en manos del enemigo, antes de que totalmente dijera: pues ya perdí, tengo una opción y es quitarme la vida. Allí, observando un precipicio, se encontraba aquel varón. Y fue entonces cuando recordó que todavía guardaba el anillo y decidió abrirlo. ¿Qué es lo que esperaba? No sé qué pasaba por la mente de aquel rey. Y desenroscó el anillo, desenroscó el diminuto papel y leyó. ¿Y estás preparado para lo que leyó el rey? ¿Estás preparado para la enorme frase que leyó? Y la frase decía: esto también pasará. Esto también pasará. El rey sonrió en silencio y cobró ánimo para ocultarse en una cueva, en medio de la oscuridad, hasta que ya no corriera riesgo alguno. La leyenda dice que 20 años después, el rey había recuperado todo su esplendor. El rey había recuperado todo lo que había sido arrebatado en aquella guerra. A fuerza de nuevas batallas y conquistas, él lo había logrado de nuevo. El trago amargo había quedado atrás
y ahora regresaba triunfante de la guerra en medio de los vítores y de toda aquella gente que estaba diciendo que no se iba a poder. Y ahora eran aplausos y aplausos de una multitud que no dejaba de ovacionarlo porque había recuperado su reino. Y uno de los antiguos sabios que caminaba al lado del carruaje real, ya anciano por cierto, porque habían pasado ya 20 años, le susurró al rey: Su Majestad, creo que hoy también debería volver a mirar el interior de su anillo. ¿Ahora? ¿Para qué habría de hacerlo? No estoy en medio de una crisis, sino todo lo contrario, replicó el rey. El rey no sabía por qué debía ver su anillo. Es que esa frase no solo fue escrita para los momentos difíciles. Esa frase fue hecha también para cuando creas que todo lo bueno pareciera que ha de perdurar por toda la eternidad, que ha de durar por toda la eternidad, y no lo es. El rey, en medio de los aplausos, abrió el anillo y volvió a leer: Esto también pasará. Esto también pasará. Y descubrió en ese instante que sentía la misma paz. Cuando estaba a punto de quitarse la vida, el mismo sosiego, la misma mesura, lo invadió por completo. Aquel día descubrió que la frase que los sabios le habían entregado era para leerla en las derrotas y por sobre todos los tiempos, y sobre todo en todos los tiempos de victoria. Él debía abrir esa frase en cualquier momento de su vida. Yo quiero decirte esto ya por parte mía, que habrá momentos de crisis y momentos de victoria, pero no te aferres a los recuerdos, sino vive cada día como si fuera el último día, y entonces las cosas serán diferentes. Gracias.